¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural en este día 7 de abril. Gracias por acompañarnos y saludo con mucho gusto también a quien en esta noche nos acompaña en la mesa. Y comienzo contigo, Charo Bareño, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, es un gusto saludarte y saludar a quienes nos ven, nos escuchan y sobre todo en esta mesa con Guillermo, Vania, Augusto. Un gusto como siempre. Vania de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches también aquí a mis compañeros, a mi compañera. Un gusto. También a quienes se desvelan junto con nosotros hoy. Por supuesto, Augusto Chacón. ¿Cómo estás, Trini? Buenas noches a todas, a todos. Guillermo, Charo, Vania, qué privilegio estar con ustedes. Pues siempre un privilegio, efectivamente coincido en este arranque de semana, en este lunes, y donde vale la pena, por cierto, como dice Vania, desvelarse. Sin duda alguna, buenos temas esta noche de lunes. Es el primer programa del mes de abril, ¿no? O Sí, sea, sí. estamos Sí, estrenando mes Estrenando mes. Así que, y trimestre que regularmente, ¿no? En los gobiernos, en las administraciones se van haciendo evaluaciones interesantes terminando el trimestre. Y además hay que ¿no? pagar impuestos, ¿no? Esa es otra cosa Temas, también a no otros temas. olvidar. Ya lo tuvieron que haber hecho las empresas y ahora los ciudadanos cívicamente tendremos que tributar. De las personas físicas ya se les acabó el tiempo, ¿no? Qué bueno que lo recordar comentas ahí. porque así ya le quitaste el sueño a la gente. Exactamente, a los que quieran Oye, ya dormir. nomás relajan los que vienen las vacaciones. Pero buenas Y aún noches. así- Pero en un periodo, ¿no? De vacaciones. Aún así que vengan vacaciones que nos vean, porque aquí vamos a estar los lunes. Bueno, a mí Próximo no me lunes toca. ya van a estar de vacaciones, así Sí. que vamos a Me toca en relajarnos un Pascua. poquito. Qué bueno. Oye, pues bueno, Charo, Vania, Augusto, Guillermo, y usted que nos ve y escucha desde su casa, ojalá esté descansando, vamos a platicar y abordar tres temas muy importantes en esta mesa. Apología del delito, después de que un grupo de música regional mexicana se presentara en un auditorio en Zapopan, diferentes personajes de la vida pública, política, pues ponen sobre la mesa el legislar en torno a este delito, que es la apología del delito. Así que hablaremos sobre este tema. Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles recíprocos, que así le llamó, en su día de la independencia, que no es día de la independencia, ya me dirán cómo le puso del nombre. Día de la liberación. Liberación. Tienes toda la Día de la razón, liberación, Augusto, sí. gracias, Guillermo. Sí. El día de la liberación, el presidente Donald Trump, pues también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia que va a reforzar su plan México para hacerle frente a estas nuevas formas de ver la economía mundial y que ha sido propiciado precisamente por Donald Trump. Y por último, algo que se había dejado por años, que era la vacunación, este programa a través de una semana específica para niñas, niños y adolescentes. También se sumarán personas de la tercera edad a esta Semana Nacional de Vacunación, que arrancará a finales del mes de abril y los primeros días del mes de mayo. Esos son nuestros temas que ponemos sobre la mesa y pues bueno, habíamos abordado ya con nuestros compañeros y compañeras la semana pasada el tema de apología del delito. Sin embargo, se están sumando una gran cantidad de iniciativas para frenar precisamente esto que tiene ocurriendo desde hace ya muchos años, Guillermo. Yo por ahí comenzaría, efectivamente, no es nuevo este tema de rendirle culto o a actividades delictivas o a personajes vinculados al narcotráfico o a la acción delictiva. Y bueno, se le ha denominado cultura, narcocultura, yo diría pseudocultura, pero en fin, ahí está y además con muchos seguidores, también hay que decirlo. Hombre, a final de cuentas, cada quien puede tener sus gustos. Esa es la realidad, a ver. Me pongo a pensar, ¿existe el término contracultura? ¿No? Sí, sí. Sí existe, por supuesto. Ahora, debo decir, y hay patrones también, hay que decirlo, que sería motivo de otro debate, hay patrones objetivos de la belleza, ciertamente. Pero al final, eso también es una realidad. Pero bueno, al final de Que en cuentas, realidad como... son subjetivos. Que también, pero lo que quiero decir es, a ver, se puede comer bien, comer mal, y se puede escuchar ruido. Digo, no voy a referirme, no quiero oír susceptibilidades, sobre todo con los chavos, pero uno puede escuchar también basura y se puede entretener, en fin, hay mucha cosa. Pero a lo que voy, no es nuevo el asunto, es decir, ha habido apología de estas acciones. ¿Qué es la apología del delito? Que está tipificada de manera muy ambigua, porque en realidad dice es celebrar o alentar acciones delictivas o a personajes que delinquen. Tiene esas dos vertientes. Pero en realidad, a ver, está tipificada con daños, digamos, o penas muy bajitas y es muy difícil realmente lograr materializar lo que sí está efectivamente tipificado. Entonces yo vería que hay tres cosas a observar. Primero, un tema que no es nuevo. Segundo, un tema, lo que pasó en este auditorio, el episodio que refieres, lo cierto está en que generó millones de vistas, seguidores y aplausos de parte de muchas personas que asistían a este espectáculo.
Por lo tanto, también hay un tema que está inserto en la contracultura y en los antivalores de la sociedad. O sea, no solamente es un tema político y legal, sino es un tema también que está en el corazón de muchas personas y en el gusto de muchas personas. Es más, decía de manera socarrona uno de los artistas o pseudoartistas, como lo quieran ver, decía, oye, esto entre otras cosas, dice, estoy feliz porque nos dio seguidores, popularidad, y tiene razón. Es decir, no tuvieron mejor publicidad que lo que ahí ocurrió. Claro, después vino la acción contundente del gobierno americano, que es lo que más les dolió, que le retira las visas de trancazo. Aquí no se fueron con cuentos. Aquí cuando algunos estaban abriendo mesas de investigación, vamos a ver qué sucede, estudiar lo que pasó, un comunicado del auditorio, tal, vamos a revisar hacia futuro. Ahí, ¿qué pasa? Tocaron el bolsillo, porque a final de cuentas también tienen este grupo seguidores en Estados Unidos y no podrán acudir a varios compromisos, lo que significa una pérdida millonaria. Pero bueno, ahí en realidad hubo una acción, me parece que contundente. Pero decía yo, uno es la propaganda, otros son los valores, también es la propia narcopropaganda que hace el narco. Yo no disociaría este tema de acciones que hacen los grupos de la delincuencia organizada. Por ejemplo, la entrega de regalos el Día de Reyes, la entrega de enseres cuando el Día de las Madres. Eso lo hace el narco para mandar el mensaje de que ellos no están, es una gran paradoja, contra la sociedad, sino haciendo incluso obras de beneficencia. Entonces también no hay que descartar que así como otros grupos o las empresas o los gobiernos hacen propaganda, también es cierto que el narco hace propaganda y se puede valer de algunos grupos también para volverse populares y entrar vía los corridos al corazón de las personas. Ahora, de lo que preguntabas inicialmente, yo sí veo que aquí todo el mundo está, me refiero a los políticos, en clichés y en lugares comunes. Dicen que se investigue, no va a volver a suceder, aquí se va a poner la multa más cara que haya existido con ese tema. La verdad es que eso en realidad siempre se dice lo mismo y no sucede absolutamente nada. En todo caso, para mí, la única acción contundente hasta hoy fue el retirado de las visas por parte del gobierno americano. Y la comparecencia con los legisladores y todo lo que se supone que está pidiendo, ¿no? El Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco. ¿Qué es esto, no? Que se presente. Para poder incrementar también las penas. Que coincido con Guillermo, que algo que ha hecho falta es cómo encuadras el delito para empezar. Segundo, no es algo nuevo. Yo ahora estaba haciendo memoria y seguramente a lo mejor quienes están más jóvenes no se van a acordar, pero ¿cuántos de nosotros no crecimos escuchando una canción de una camioneta gris? O sea, eran canciones que ya se escuchaban desde hace años, pero ahora es todavía muchísimo más común, me parece, porque en el día al día se está propagando también, o también se está promoviendo un estilo de vida muy relacionado con el tema del crimen organizado. Que eso también es muy delicado, sobre todo en muchos de los jóvenes, porque lo que se está buscando es mostrar que o tienen joyas, tienen mujeres, tienen viajes, tienen lujos, cierto estatus que se puede tener y se relaciona mucho con el crimen organizado. Otra cosa que es importante también es tener en cuenta que estas son figuras públicas. A este grupo que dio este concierto en este auditorio, que yo ni siquiera los había escuchado y estaba leyendo que tienen 20 años de trayectoria y que exclusivamente sus éxitos son narcocorridos, en el momento en que ponen estas dos imágenes de dos criminales, son figuras públicas. No hizo falta que pusieran nombre porque la gente los identifica y sabe quiénes son. Y sabe quiénes son a los que le están cantando con ciertas palabras, con ciertos mensajes, se identifican rapidísimo. Necesitamos entender que a lo mejor no se va a poder eliminar tal cual, porque es música que escuchan grandes, que escuchan jóvenes, y no necesariamente tienen que ser jóvenes o personas que están relacionadas con ilícitos o personas que están relacionadas con el narcotráfico o el crimen organizado. Eso hasta hay un sentimiento de aspiración, por ejemplo. Puede ¿no? ser algo de aspiración, o hay chavos o chavas o adultos incluso que a lo mejor han escuchado las canciones y hasta se las saben o las tararean, pero no es que estén haciendo un culto al narcotráfico o al crimen organizado. Necesitamos entender que se ha ido siendo parte de nuestra cultura, por así decirlo, se ha ido mimetizando, pero eso no quiere decir que sea normal. Creo que das en el clavo, ¿no? Con algo que dices, no es que estén haciéndole homenaje o rindiéndole homenaje a alguien, pero si tú cantas algo que no es, aunque lo hagas de manera inconsciente. Se termina normalizando mucho, lo traes a lo mejor en el inconsciente. Pero sí se hace, ¿no? Claro. Entonces, aquí el tema es, tú podrás escuchar lo que tú quieras en tu casa, ¿no? Pero el asunto en espacios públicos. Cómo los empresarios, cómo la autoridad que da el permiso para que alguien X o Z se presente
y haga justo y cometa apología del delito cuando es la misma autoridad que está pidiendo, Que no a través de sus leyes, que no se realice. Es el contexto que sí es importante. ¿En qué contexto se da? Primero, en el contexto de que los acaban del crimen organizado, los acaban de nombrar los estadounidenses, que son terroristas. Y segundo, cuando estamos en un país con miles de desaparecidos y en una crisis que no se termina de las personas desaparecidas por el crimen organizado. En este contexto, este tipo de canciones son terribles. El hecho es de que, bien lo dices, se da en un contexto donde acabamos de tener menos de un mes lo del rancho Izaguirre. El gobernador acaba de dar un discurso también en contra de los delitos, en contra de toda la violencia que se está generando por los grupos delincuenciales. Llama la atención en que en plena pantalla grande en el auditorio Telmex, pues sale mientras cantaban la canción de, no sé si es el dueño del palenque, no sé cómo, ahorita es el dueño de los gallos, la imagen de este líder. Y es cierto, esto viene desde hace muchos años, o sea, bailabas, cantabas la canción de la Camelia la Tejana, de los Tigres del Norte, canciones que vienen desde hace muchos años, o sea, y cada autoridad quiso prohibirlas. Gobernación, aquí en Jalisco un exfiscal quiso prohibir, Eduardo Almaguer, si mal no recuerdo, cuando con un cantante, Gerardo Ortiz, que él ya se asume culpable de una presunta liga con grupos delincuenciales, un promotor, Ángel del Villar, también. Este género de los corridos tumbados, y que un grupo bastante numeroso de los jóvenes y no tan jóvenes también, o sea, porque tú vas a los antros, vas a las discotecas, como a los bares, a los palenques. Y es parejo, está todo. Estás ahí, son los que... Se llama juventud acumulada. No, y además son... A ver, los cantantes de corridos tumbados, que son los más famosos y que no solamente aquí, sino a nivel internacional, Estados Unidos tienen un grupo que tú dijiste muy bien, les pegaron en el bolsillo, porque ellos, su grupo fuerte es Estados Unidos, sobre todo por los conciertos masivos. Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Natanael Cano, incluso Natanael Cano, él ha echado porras, ha dado porras a estos líderes de grupos delincuenciales, que son contrarios. O sea, a lo que vamos es, ¿y qué hizo la autoridad? La autoridad fue reaccionaria, o sea, y maquillando lo que sabemos que no va a pasar nada. Una multa de 33,000 pesos al auditorio Telmex por parte del Ayuntamiento de Zapopan. ¿Qué es nada? Van a reformar sus reglamentos para que se incremente a unos 100,000 pesos. De todos modos, sigue siendo nada ante las entradas que tiene, ¿no? El legislativo, ¿qué está haciendo? Prohibir los narcocorridos, esto y lo... ¿Qué va a pasar? Nada. O sea, a ver, y de hecho, no ha pasado mucho porque platicando contigo, Augusto, en algún momento hablábamos de que cuando se presentan varios dictámenes, se tienen que acumular o hacer o presentar en uno solo, una sola iniciativa. Sí, sí. Entonces, tienen una gran cantidad de iniciativas de diferentes temas y terminan por no aprobarse porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo para que entre tantos asesores que tienen las y los diputados hagan un solo dictamen que esté privilegiando el cumplimiento de la ley. Claro. Lo atractivo del tema es que justamente toca todas las vertientes. Cuando decimos que es un asunto cultural, no nos referimos a que es el espacio solo del ocio. En realidad toca nuestra manera de convivencia, nuestra manera de entendernos en el mundo, nuestra manera de trascender, que antes era exclusividad de las religiones, ahora no. Por eso se vuelve atractivo, y si alguien no ha sido capaz en este país de entender las complejidades, son las autoridades, que reaccionan a la coyuntura. Creo que la prohibición para mí no es el camino, porque justamente estimula que se hagan famosos, que más gente los quiera. Hay dos tipos de apologías que yo veo aquí. La apología directa de quien canta y hace corridos. Los corridos, a final de cuentas, son una manera de contar una historia, algo que sucede en la sociedad. De Rosita Alvírez, ya principios del siglo XX, es la historia de un feminicidio, ¿no? Literalmente. Pero es una historia, a final de cuentas, un sucedido, y le pusieron música, y esos son los corridos. Lo que ahora sucede es que los hacen intencionalmente para exaltar estas figuras
que yo no dudo que contribuyan para que sean exaltadas. O sea, la propaganda. Los Tigres no del la- Norte en su inicio era una cosa orgánica. Sí. De hecho, lo dijo el contaban gobernador las Pablo historias, Lemos. sí. Hay que invitarlos a que nos platiquen, a ver también si hay una cierta relación, no solamente llegar y cantar. Pero no hay que sino un invitarlos, en vínculo. todo caso hay que Hay que investigarlos. investigarlos, exactamente. Pero, y esa es la Y es otra papel de la apología, fiscalía. otra apología del delito que se hace, que tiene un efecto que ya citaba Vania. ¿Por qué el crimen paga en México? ¿Por qué quien es criminal puede comprar coches, puede darse la gran vida, puede ir a los mejores restaurantes? ¿Por qué es impune? Es aspiracional para Porque los jóvenes. la mejor antiapología del delito es cesar la impunidad. Decirle, oye, no vas a vivir libre más de 3 meses si te dedicas a esto. Así que con la omisión y la impunidad, la autoridad hace una apología silente. Permite que todo lo demás florezca. Con un añadido. No hemos fomentado a través de la educación, a través del modo de convivir, un pensamiento crítico entre la gente. Y eso tiene que ver con las prohibiciones. Yo no necesito prohibir cuando la población tiene una manera crítica de pararse ante el fenómeno. Que puede decir, oye, estás haciendo apología de un señor que ha matado a cientos de miles, que ha envenenado tantas familias, que ha secuestrado, que ha desaparecido. Pero en un contexto de fiesta, porque el concierto era una fiesta, Pues hubo aplausos. a ver, la Generalizados gente al no tema. se va a detener de esa fiesta porque ve la imagen y va a entrar en una conciencia específica en ese momento para decir, todo lo demás lo aplaudo, esto me quedo calladito. O me Pero salgo el del museo, recinto. Pero es que el o me salgo concierto es del una recinto. coyuntura, es interesante lo que dices, porque es solamente una coyuntura. El tema es que hay socialmente todo el tiempo, porque vamos normalizando conversaciones, Trini, porque no lo vemos como algo tan malo. Esto nos lleva al tema, a la ausencia de valores en la sociedad, en las escuelas, en las familias, porque si esto es parte de las conversaciones, y me quedo también con lo que dice Vania, a ver, si al final de la historia hay impunidad y los chavos ven aquí una carrera en donde, a ver, merece la pena correr el riesgo por dinero, por mujeres, por lujos, pues entonces le sale barato, bajo esa lógica y ante la impunidad que está campeante de alguna manera. Y en un sentido estricto, ¿eso no es una apología? Sin ¿No estás duda. contribuyendo a la apología de un modo de vida? ¿A partir de qué? De la única herramienta que tiene la autoridad para ser didáctica, castigar los comportamientos indebidos, que no son las canciones, que no es divertirse en un concierto, es que esos personajes se vuelven celebrables porque nadie les hace nada. Mira, si con el ímpetu... Y además se vuelven ricos. No, y que lo estábamos viendo. Ok, estás viendo el auditorio Telmex. ¿Qué son? Son cerca de 10,000 personas la capacidad y que estaban grabando, estaban aplaudiendo y todo eso. Pero hay otros auditorios en la Ciudad de México con 65,000, 70,000 personas que has tenido a estos chavos, a estos cantantes de corridos tumbados, por ejemplo, que este es el nuevo género que ha incursionado entre los jóvenes y entre la sociedad, y también permea. Y no solamente en los conciertos, coincido. Tú en YouTube, o sea, en las redes sociales, tú bajas y estás escuchando. ¿Y cómo regulas eso? Claro. No hay las redes sociales, estás escuchando, las estaciones de radio también las tocan. No ha habido prohibición y volvemos a lo mismo, los mismos intérpretes o los mismos cantantes han hecho estas porras a esos líderes delincuenciales y no ha pasado nada. ¿Qué esperan a partir de esto? Tú comenzaste diciendo que no pasa nada, pero ¿esperarías que hubiera otra forma de ver las cosas, la realidad? Yo esperaría que con esa vehemencia que hoy los políticos a todos los niveles dicen que van a actuar y van a reformar leyes, se actuara contra la delincuencia, no contra los conciertos específicamente. Ese es el tema. Porque mira, en realidad lo que prevalece, Trin, es el crimen organizado, la impunidad, la complicidad del narcotráfico con gobiernos a todos los niveles, la penetración de la policía. Si ahí estuviera la preocupación, entonces sería más difícil rendirle homenaje a un delincuente, porque ese delincuente se sabe intocable. Esa es la realidad. Ahora, efectivamente no se puede tolerar esa exaltación del narcotráfico, pero me parece que sería mucho más relevante el entrarle de lleno a combatirlo. Y darle más armas a los jóvenes.
armas en el sentido de la educación. Herramientas. Herramientas, sobre todo, en la educación, de que no haya deserción, combatir todo eso, y sobre todo en la inserción laboral. No tienen esos recursos los jóvenes. Un gran número de jóvenes está inmerso en el mercado laboral, no tiene prestaciones, son sueldos Es que no compites raquitos. contra lo que los puede fichar Con el lo crimen que- organizado. Entonces dicen, a ver, no me pasa nada. Y aunque viva poco, voy a vivir en condiciones muy buenas. Y además estoy viendo que esos personajes son famosos. Se les aplaude, pues entonces las condiciones, si me explico, son de facilitar el Lo puente a que ese sí, tema. lo que sí es que no creo que no vean o que se les pierda de vista a las familias, a las y los jóvenes y a todo el mundo las consecuencias, ¿no?, que pudieran derivar de tu incursión o su incursión en el narcotráfico. No es así de sencillo. O sea, ese sería las cosas bonitas, y las digo entre comillas, que solamente se ven muy por encima. Y te vas Pero a debajo de eso estamos viendo una Te cultura vas de muerte a totalmente. zonas No hay más nada. urbanas, pero vete a los municipios. Los municipios, o sea, volvemos a lo mismo, con las policías preventivas es igual, vete a los municipios chicos, pues ellos conviven directamente con ellos, con los grupos delincuenciales. Si nos dimos leyes, y no me refiero a los mexicanos, a todas las sociedades humanas, es porque tendemos, si nos dejan tantito espacio, tendemos a hacer las cosas incorrectas, a veces en contra nuestra, pero muy seguido en contra de los demás. Nos dimos leyes para contenernos. Y justamente para evitar caer en eso es que esas leyes deben actuar, y la ventaja de tener leyes que acotan el actuar de las personas es que puedes ejercer otro tipo de libertades con mucha mayor amplitud. Lo que está sucediendo ahora es que creemos que acotando todas las libertades, como la del arte o la que sea, vamos a solucionar. Yo lo que esperaría es que vean esto como un síntoma. El mal no son los corridos, no son los corridos tumbados, son una expresión que está ¿Y ahí. prohibirlo? Si queremos, quizá pagada con dinero no santo, no importa. Pero prohibirlos no va a cambiar el estado de cosas. Si tomáramos a todos los asistentes a esos conciertos y los metiéramos a la cárcel, no íbamos a cambiar el estado de cosas. Y seguirían cantando en los pueblos, además. Y en la Esa calle. es En la los realidad, palenques, es en decir, conciertos. El asunto es que no tenemos como sociedad, como Estado, un contrapeso. No hay un contrapeso en la educación. Las mismas medios de comunicación del Estado se dedican a pasar lo que de todos modos ya tiene ventas, en lugar de ser un contrapeso y mostrar otra porción de la cultura que también es grande. Quizá no es popular, pero que también es grande. No hay ningún tipo de contrapesos, y tampoco en la sociedad. Y sí podemos enumerar la cantidad de fallas que hemos tenido como Estado para darnos una calidad de vida más o menos adecuada, para que los papás y las mamás tengan la ventaja de sentarse con su hija y su hijo y decirle, oye, esto no por esto y por esto. Si estos mismos personajes, y algunos de ellos se han presentado en Europa, cantan un corrido tumbado en Europa, nadie piensa que los europeos van a salir a volverse criminales organizados. Van a disfrutar el momento, van a decir, ay, los mexicanos, qué les va a parecer bárbaros. muy folclórico en todo Punto. caso, ¿no? Pero aquí Peso sí Pluma es el sentimos mayor exponente que de los el corridos momento en que eso tumbados. se expresa, corremos el riesgo de volvernos una narcocultura, en lugar de preguntarnos, si no somos una narcocultura, ¿qué somos? Ahora, estoy de acuerdo en Está que no es el fomentando. origen, pero fíjate, es que ahí se encuentran los dos temas. Me parece que hay temas más de fondo, pero también la normalización de la narcocultura va creando un clima de opinión favorable a esta acción delincuencial. Es decir, a final de cuentas es como el ratón que se persigue en la cola. Me parece que es así, porque a final de la historia también es cierto que todo este tema, fíjate, va generando los mensajes en medios de comunicación, la ausencia de valores, determinadas canciones, a final de cuentas generan también un clima. No lo vería tan directo, Guillermo, porque en muchas comunidades, en ciudades o en pueblos, la gente sabe realmente lo que hacen estas personas. Sí. Los sufren. Los identifican. Que se queden callados es parte de la apología que hacen las autoridades no combatiéndolos. La gente dice, ese señor que pusieron esa pantalla tan grande ha hecho aquí todos estos males. La gente no es tonta, lo sabe. Pero Que los no- jóvenes quizá no, ¿eh? Algunos Híjole, jóvenes, no todos. yo creo que discrepo creo también que a lo sí, mejor. Yo yo creo también. que es tan conocido, ¿no? En las ciudades chicas, medianas, grandes, quién es quién, y sobre todo en los más chicos. Y de hecho, de este tema de la incursión de la delincuencia en estos pueblos pequeños,
Una de las propuestas de las iniciativas por parte de los legisladores para hablar de apología del delito justo en el Código Penal o de Gobierno, son los municipios los que tendrían las herramientas para poder evitar que estos grupos se manifiesten con ese tipo de melodías. Reglamento de policía y buen gobierno. Y yo me pregunto, ¿tienen los municipios? ¿Quién gobierna los municipios? ¿Con qué? Exactamente. Ese es el punto. Hablando con problemas como el Teocaltiche, por ejemplo, o Gilotlán de los Dolores. Sí, lo dijo con claridad el cardenal y son ellos Robles. que nos tienen que arreglar. Fíjate la Las declaración, fiestas no patronales. gobiernan los alcaldes, sino en muchos municipios Lo dijo este gobierna domingo, la ¿no? delincuencia En sus, organizada, atención a medios. que ya no respetan ni las fiestas patronales, efectivamente, Son los o que aprovechan viaje para ir vender y demás. Es decir, muchas autoridades, a muchas comunidades dirían, oigan, por mí dejen las canciones, nomás arreglen lo demás, ¿no? claro. Por mí que canten lo que quieran, pero por favor que no desaparezcan a mis hijos, por favor que no me cobren piso, por favor que pueda salir en las noches, por favor que no tengan miedo de que mi hija vaya a la plaza. Y déjenlos que canten lo que quieran. Es Tenemos al que revés. hacer una pausa para dejarle justo tiempo al Plan México, ¿no? Este proyecto del gobierno federal, al volver de la pausa. Bueno, pues estamos ya de regreso y tras pues el anuncio que hace el presidente Donald Trump con una serie de aranceles a diferentes o segmentados por dependiendo lo que el presidente de Estados Unidos se siente agredido, ¿no? Comercialmente por otros países, fue que les aumentó o les aplicó una tasa más baja de aranceles en la importación de productos a su país. Ante esto, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue reforzar justo su programa, su Plan México, como una respuesta ante estas amenazas. El día de hoy, justo la presidenta de México en su mañanera también habló precisamente de que no quiere entrarle por ahí en esta guerra de aranceles con Donald Trump. Prefiere ella mejor agotar la charla, el diálogo con las autoridades de Estados Unidos. Y bueno, ante esto, ¿será su Plan México la respuesta? Y esta forma como está negociando, dialogando, enviando, ¿no?, a sus secretarios, a su gabinete, justo a negociar todo esto que está sucediendo, el camino para resolver los temas económicos con Estados Unidos, mundiales diría yo, ¿no? Yo creo que para tratar con Donald Trump y sus políticas no hay un solo camino. Y cada país emprende el que le corresponde en función del papel que se consigna a sí mismo respecto a su relación con Estados Unidos y respecto al papel que juega en la política mundial. Yo creo que la presidenta está jugando a lo que puede dentro del marco de acción que tiene disponible y no lo ha hecho mal. Si algo nos podría llevar por mal rumbo es sentir que no tenemos quien nos lleve por el camino correcto como país en este tema específico. Y ella creo que lo está haciendo bien, insisto, en el marco de posibilidades. A final de cuentas, Canadá ha confrontado a Donald Trump, México no, pero ambos han recibido los mismos beneficios. Pero no es lo mismo repelarle a Donald Trump desde Canadá que hacerlo desde México. Son distintas cosas las que están en juego. Ella me parece que lo ha hecho bien en ese punto. No tiene caso además confrontarse porque estás hablando con una persona que no sabes de qué humor amanece cada día y qué decisiones va a tomar. Así que lo mejor es, sí, como ella, citar a Calimán y serenidad y paciencia. exactamente. Pero al mismo tiempo... Pero palabras sabias es una cita textual. Cualquiera lo puede citar, Es una correcto, y se ha citado textual. por muchos años, ¿no? Muy bien. Esos sí son los clásicos, o sea, Sí, ante sí. dificultades de talla mundial, yo coincido. Y yo creo que lo ha hecho bien. Ahora, en términos económicos, que el Plan México sea lo único suficiente para sobrellevar la situación económica, me parece que no. Siempre es bienvenido alentar el mercado interno, siempre viene muy bien, pero la economía mundial está tan imbricada que no podemos prescindir del comercio internacional. Nada más la industria automotriz en México son 800,000 trabajos, es decir, 800,000 familias que viven de eso. Y nada más los directos, todos los indirectos que hay alrededor de la industria automotriz, pero no solo aplica para México, aplica para Estados Unidos igual. La afectación va a ser pareja. Pero, insisto, más vale tener un plan que no es suficiente, pero ¿qué sería suficiente contra Donald Trump?
De entrada, en el mediano plazo, si no es que ya en el corto, necesitamos buscar otros socios comerciales, darle salida a lo que México es capaz de hacer y buscar otros mercados. Eso viene muy bien, fortalecer el mercado interno siempre será bienvenido. Sí, Vania dice, bueno, elevar la producción sustentable, sostenible, habla de toda una dinámica. Toda ¿no? una Para reconfiguración. imitar, ¿sí? Coincido con lo que estaba diciendo ahorita Augusto, y es precisamente lo que está sucediendo. Si nos vamos a verlo como de una manera macro, o sea, hay una reconfiguración total que ahorita está empezando con el tema comercial. Si recordamos, Estados Unidos fue el gran, podemos decir que fue quien consolidó el tema económico, era el articulador a nivel internacional, que impulsó el Tratado de Libre Comercio, que también trató de hacer otras alianzas, que tenía que ver, apoyó, impulsó temas de la ONU, que hoy los está Estados dejando. Si lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial, era alguien que lo veía de manera global y estaba tratando de tener diferentes fichas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que pasa ahora con Trump? Llegó y destruyó todo. Es una guerra comercial a nivel internacional lo que está haciendo, porque había unos países que puso aranceles donde no había ni siquiera personas, hay pingüinos nada más viviendo ahí o animales, agarró prácticamente parejo, que también coincido, depende mucho de la manera en que amanezca el señor o lo que le vayan diciendo el día al día en la toma de decisiones, pero en esto yo creo que resultaría bastante grave que de un tema comercial se empiece a trasladar, hay una línea muy delgada que empiece a trasladarse a temas diplomáticos, ya con ciertos otros países, que tenga que ver con permisos, con visados, y de ahí a que se empiece a hablar de temas de invasiones o de poder de invadir otros espacios, estamos hablando ya de otro tipo de dimensiones. En esta reconfiguración, como bien decía Augusto, falta ver qué otros países van a empezar a buscar nuevos aliados. Si a lo mejor había países con ciertas fobias, con ciertas renuencias, ahora hay una reconfiguración de quién van a ser nuevos aliados económicos, cómo vamos a empezar a trabajar sin tener o teniendo al margen a Estados Unidos. Estás hablando de Japón, China y China, Corea. países orientales, estamos hablando de Japón, cómo va a pasar y de cómo se va a reconfigurar. Y también, como lo citaba, hay dos países que estamos colindantes, México y Estados Unidos, y que además la importancia de la cercanía que tenemos con Estados Unidos es que en cualquier situación, ¿cuáles son las puertas de entrada? ¿Canadá o México? No hay de otras. Somos las dos entradas a Estados Unidos también. Claro, de manera terrestre, ¿no? Mira, yo creo que el plan México es más un plan de nacionalismo político. Así como Trump le habla a su público interno, la presidenta Sheinbaum, que yo coincido que ha hecho, como dice Augusto, lo que ha podido en el marco de lo que ha podido. Bueno, que el Plan México surgió antes de que el señor llegara, ¿eh? Pero las premisas siguen siendo las mismas. Mira, a ver, primero, no es nada novedoso lo que estamos viendo. En todo caso, a ver, en su día fue el Pacto de Solidaridad, el Pacto por la Solidaridad, el Pacto por México. Son acuerdos de naturaleza política que convocan sindicatos, empresarios y demás. Y entonces la presidenta se ve arropada. Pero es lo que haría cualquier político, máxime en una circunstancia en donde lo que se ha vendido es que ahí viene el lobo, y el lobo ha llegado parcialmente, pero ahí está. Entonces es atractivo internamente. Ahora, no es que esté mal apostar a dinamizar la economía. Lo que sucede es que también hay que ver algunos temas que están pendientes. Por ejemplo, en un país donde no hay certeza jurídica, no hay certeza económica, no hay garantías de seguridad, efectivamente ningún Plan México puede tener un largo recorrido. Y luego también me parece que no se está tocando de fondo. Fíjate, están los grandes empresarios, pero a final de cuentas las MIPYMES, las pequeñas y microempresas, generan el 64% del empleo en este país. Si en esa reactivación económica no está considerada la inclusión a la pequeña empresa, me parece que vamos a ver un plan que va a estar en lo macro, que va a servir para una narrativa en positivo que bien nos hace falta también. No con eso estoy cuestionando en general el plan. Simplemente digo que me parece que no es suficiente, no es el único camino a seguir para enfrentar un tema de mucha incertidumbre. A ver, y volvemos al punto, la presidenta ha sido mesurada, sin duda alguna que sí, cabeza fría, dicen algunos, pero al final de la historia también es cierto que nos requerimos como país, que es más potente la economía norteamericana, y que en todo caso hemos cedido en todo lo que Trump ha pedido. Es decir, la Guardia Nacional, el tema efectivamente de la lucha contra el fentanilo más en una lógica de mercadotecnia. Que habría que agradecerlo. Que habrá que agradecerlo, pero al final de la historia, ¿por qué digo el tema nacionalista? ¿Cuál es la narrativa del presidente y de la presidenta y las personas cercanas a ella? Dicen, bueno, es que se frenaron los aranceles porque tenemos mucho pueblo. Digo, pues eso está muy bien,
Y es de aplaudirse políticamente. 130 millones de pueblo, ¿no? Exactamente, 130 millones de un pueblo que frenó los aranceles. A ver, la verdad es que Canadá, como bien lo apunta Augusto, logró exactamente lo mismo. Está a otra distancia, es otro contexto. A final de cuentas, yo creo que no hemos visto todo. Coincido también con Vania que el orden mundial ha cambiado. Los dos grandes pilares que eran la democracia y el libre comercio hoy están en entredicho. Porque a final de la historia, a ver, ni en Estados Unidos ni acá. Aquí las instituciones en este país se están desdibujando, lo mismo que en Estados Unidos. Y lo que era una lógica global de libre comercio, hoy se vuelve una restricción nacionalista de parte de Estados Unidos, brutal, que impacta a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros somos frontera con Estados Unidos, 3,000 kilómetros de frontera, y además es nuestro principal socio comercial. Entonces, en realidad es un momento que me parece que sigue siendo, pese a todo, no para soltar las campanas al vuelo. Sobre todo, ¿lo ven como diferente a los sexenios anteriores? Sí. Sí, totalmente. Es que Donald Trump vino a cambiar todo. Ah, de es hecho, otro orden. yo creo que es el exterminio del libre comercio, ¿no? Y lo está sepultando. Y tendríamos que reconsiderar al mundo visto desde esos ojos, que además tiene apenas así de abierto unos 40 años que empezamos con esto. Él empujó el TEMEC. Como decía, esa es la realidad. Como decía Vania, es un cambio de orden comercial que toca todos los temas. Se vuelve político, se vuelve geopolítico, se vuelve diplomático y se vuelve cultural. Y se vuelve de enfrentamiento también, porque estás estirando la liga con países como China. A China le estás aplicando un determinado arancel, responde China con un 34% y dice Donald Trump, te aplico con un 50%. Todas las bolsas de valores a nivel mundial amanecen ya con varios días con números rojos, con caídas de varios puntos. Y luego dice Donald Trump, no sean estúpidos, no sean tontos a los estadounidenses. Esto quiere decir que va para más tiempo. Y luego dice, porque había esa esperanza, entre comillas, de que Donald Trump iba a recapacitar, entre comillas, de que iba a decir, bueno, estamos negociando con más de 50 naciones lo de los aranceles, a ver qué tal hacemos. Y las bolsas de valores tuvieron como cierto, así una mejoría, entre comillas también, pero cuando dice el secretario de Comercio, no, esto va para largo. Se desploman. Van para abajo otra vez. La Unión Europea, el presidente francés, cuando dice no hay que exportar a Estados Unidos, hay que cerrar las inversiones con los estadounidenses, o sea, yo le comentaba a Guillermo previo al programa, a Estados Unidos lo que le importa, a mi parecer y percepción, es doblar a China, más que otros países, al gigante asiático, Japón, China y Corea del Sur, que se unieron en días pasados, casi a finales de En cuanto al Plan México, son 18 acciones que la presidenta, si se acuerdan, nos estuvo diciendo, vienen los aranceles, México tiene estos planes, tiene el plan A, tiene el plan B y tiene el plan C. Cuando llega, dice, nosotros no vamos a hacer con aranceles recíprocos y además no pagamos... Que no lo ha descartado, dijo hoy, no lo descartamos, no lo descarta. Pero sigue con el diálogo y además otra cosa, ella está apostándole en muchos de los aranceles que son cero aranceles por el TEMEC, pero Donald Trump ya también criticó el Tratado de Libre Comercio, que es el peor de la historia. Viene la revisión, por cierto. Y viene una negociación, ¿y en qué condiciones va a llegar México a una negociación que no creo que va a ser condiciones favorables? Otra cosa, a las empresas extranjeras les está diciendo, para que no paguen aranceles, vayan por el TEMEC para que sea cero aranceles, pero esto para beneficio obviamente de México en su negociación ante Estados Unidos a la hora de negociar el Tratado de Libre Comercio. Hay quienes dicen que el TEMEC se está renegociando desde antes que llegara. Pero lo van a posponer todavía porque además todavía tienen elecciones y yo creo que van a estar esperando para medir las reacciones que hay y cómo les va a funcionar o cómo no les vaya a funcionar a Estados Unidos, porque va a tener un costo político y va a tener un costo electoral. Pero no pueden pasarse al 2026. Pero tienen todavía de margen un año. De aquí al siguiente año van a estar midiendo, que porque ya hubo reacciones al interior de Estados Unidos y tienen por lo menos el siguiente año para ir calculando qué tantas modificaciones o no le van a hacer. Lo peor que les podría pasar es hacer la revisión en un mes o en 2 meses. Creo que tienen todavía cierto margen. Solo pueden recular
por asuntos políticos, por reacciones justamente en el mercado de votos en Estados Unidos. Esa es la realidad. No, Pero ve las manifestaciones que ha tenido. Creo que los indicadores económicos también les van a dar pistas. La caída de las bolsas no es estéril. Y eso implica que la actitud de Donald Trump minó una condición básica de la economía, de cualquier economía, la confianza. Si no hay confianza, no hay capital que quiera invertir con aranceles o sin aranceles, porque ¿qué le garantiza a alguien que decida poner una planta automotriz en Estados Unidos que no se ponen en 6 meses, que dentro de 2 años no cambió de opinión el señor? Que puedes cambiar. Esa erosión es la que provoca que las bolsas caigan, porque no hay confianza, porque no se puede medir lo que va a suceder ni siquiera en el corto plazo. Que por cierto el sector automotriz, a pesar de que hubo cierta benevolencia en otros aranceles, a ellos no. Ahí no. Es decir, sí hay afectaciones muy severas como la hay para el mundo entero, no digo solamente para México. O sea, por eso digo, el momento es muy crítico. Yo no he leído a ningún economista serio en el mundo que le encuentre lógica a lo que está sucediendo. Me refiero desde la estricta operación económica del mundo. Es una estrategia muy pensada para algo. Sí, a ver, alguna estrategia supongo que tendrá que haber, que es parte... La estrategia se mide en función del objetivo que te planteas. Sí. Y lo que nadie podemos entender es el objetivo que tiene Donald Trump. Él dice hacer más rico a Estados Unidos o regresarles su riqueza. Pero eso no es viable, no tiene en el que ver mediano plazo con la estrategia que está tomando. Y un economista como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ante los aranceles, su reacción fue, y quedó publicado en México, en primera plana y en el New York Times, su reacción fue, está loco, dijo. Y lo dijo contundentemente, Y Elon Musk tampoco ya está muy a favor de lo que le decía a Guillermo. Ya le pegó a él, a su ya empresa. le pegó a Tesla. Lo más lógico, y no sé si lógico sea la palabra adecuada para usar en este contexto, es que un presidente cuente qué pretende y por eso está tomando esas medidas. Aquí él dice un generalizante, voy a hacer rico a Estados Unidos, pero no dice cómo. El caso es que las empresas que lo podrían hacer rico, los trabajos que lo podrían hacer rico, el consumo que lo podría hacer rico, lo está minando. Es como el humanismo mexicano, pero a la gringa, digamos, ¿no? Fíjate cómo se entendía muy bien con López Obrador. En el fondo los populismos se encuentran y se entienden. Me parece que la presidenta Sheinbaum, siendo también una mujer de talante autoritario, evidentemente le entiende mucho más a la economía. Porque fíjate, las narrativas, a ver, en el tema, esto es similar a los otros datos, es similar a México al margen del mundo, porque en el fondo la lógica de Trump, que es una lógica narcisista política, es nacionalista. Nacionalista absolutamente, pero es que eso va incluso contra Estados Unidos, porque no es viable cara a los consumidores. Es el país más consumidor yo creo que de todo el planeta, ¿no? Y que requiere y que le consume a una gran cantidad de países, desde bienes primarios, ¿no? Cosa. Hasta ya terminados. O sea, el consumo para satisfacer la demanda de su población, ¿de dónde la va a sacar, no? Y sobre todo, ¿a qué precio va a poder satisfacer esa demanda? Entonces, por eso dicen otros economistas, es que se está dando un tiro en el pie, ¿no? Ahora, yo no descarto un revés, porque siempre es impredecible. A ver, al final de la historia, hoy es una monstruosidad, es complicado, es una locura, como lo dicen los economistas. Ahora, acorde a la estrategia que él se planteó. Si es que hay estrategia. Si es que hay estrategia. Yo supongo que la hay. Debe de haber. Supongo que la hay. Bueno, porque cualquier cosa le podemos llamar estrategia. Lo que no conocemos es el objetivo. De acuerdo. Hay un propósito, vamos a llamarlo así, que él persiguió desde campaña. ¿Y sabes cuál es parte del problema? Que toda la ruta que trazó previamente le dio resultado. Es decir, y lo tiene creció como el poder. Presidente. Y entonces, claro, al final de la historia tienes un poder acumulado, que tienes todo el poder económico, financiero, político, militar de la nación más poderosa del mundo. Eso, de alguna manera, tiene un valor, tiene un riesgo terrible y puede tener un costo global y un costo para la propia Unión Americana. Pero ha tenido manifestaciones fuertísimas estos últimos días y no. A lo mejor tiene que crecer el rechazo. Así es, yo creo que al tiempo ya, pero además, fíjate, tantas manifestaciones, tantos reclamos ya, y apenas va comenzando, o sea, tiene 2 meses al frente de su gobierno, o sea, el desgaste en los 4 años, ¿cuál va a ser? Lo insinuó. Si llegan a terminar en los 4 años, ¿cómo? Su mejor comentario este fin de semana respecto a la crisis que provocó fue irse a jugar golf. Bueno, vámonos a la pausa nosotros. Es que no hay que estresarse No vamos a demasiado. poder ir a jugar golf, pero si a la pausa regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Periodismo en Plural. Cuando surgió la pandemia en el año 2019 a finales, pero cuando nos cambió el panorama en el 2020, a inicios del 2020, también algo que se interrumpió fue justo esta Semana Nacional de Vacunación o Semana Nacional de Salud, que era aplicar vacunas contra el sarampión y algunas otras que, de hecho, enfermedades que se habían erradicado en nuestro país. Sin embargo, se puso en pausa este programa y ahora se ha anunciado que regresa del 26 de abril, al 3 de mayo. ¿Cómo lo Así ves? es. A mí se me hace bien, ¿eh? Y sobre todo porque necesario, ¿no? lo de las vacunas, más que todo, es confianza y es una credibilidad. Y te lo digo por qué. Porque lo vimos en la pandemia, mucha gente no quiso irse a vacunar, mucha gente enfermó y murió. Ahora que hemos tenido casos a nivel nacional de sarampión, 40 y tantos, 38 en Chihuahua, 39 en Chihuahua, de los cuales no había antecedentes de vacunación, 4 otros en Oaxaca, y unos por temas religiosos, ideológicos, lo que tú quieras y mandes. Esta campaña de vacunación del 26 de abril al 3 de mayo, pues es amplia, es para 14 enfermedades. Por ejemplo, ya habían comenzado aquí en Jalisco, por ejemplo, con las vacunas contra el sarampión y contra la rubiola y paperas, la tosferina también. Polio. Y en cuanto a lo otro, son 14, van a ser tétanos, difterina, sarampión, rubiola, hepatitis B, infección del virus papiloma. ¿no? Desde chicos. Pero la cuestión también es el completar la cartilla de vacunación. Ustedes se recordarán, los que somos padres, bueno, aquí todos somos padres, de que éramos muy puntuales, ¿no? Nacía tu bebé, a los 2 meses le aplicaban la vacuna, te asustabas con algunas reacciones, a mí me pasó en lo particular, ya estaba gritándole al pediatra, llamándole, ¿no? Pero sí eras muy puntual como madre de familia, como padre de familia, estar en los centros de vacunación, en el Seguro Social, hasta la cartilla de vacunación era un documento oficial, ¿no? Y ahora como adulto, no vas como adulto, no sé muchos, pero el grueso de la población no va a los centros de vacunación. Te encuentras estas campañas en el centro de la ciudad, en algunas calles y avenidas, y ahí te vacunas contra el tétano, la influenza. La influenza llegó para quedarse también, el COVID también. Bueno, yo creo que para mí es muy positiva esta campaña de vacunación. Ojalá que sea, va a haber reforzamiento posiblemente contra el sarampión y contra la difteria y la tosferina en esta campaña nacional, pero todo estriba en la confianza y la credibilidad para mí hacia las vacunas. Estamos esperando justo que el gobierno federal emita los lineamientos a los que se van a sujetar los gobiernos locales. Todavía Jalisco no los tiene como tal, todavía no inicia la campaña en el sentido de difusión para que la gente vaya, pero sí las autoridades recomendaron algo: acérquese a su centro de salud, ¿no? Y lleve su cartilla de vacunación para saber cómo anda, qué le hace falta e irla completando. Y esto va para adultos también, ¿no? Así es. Creo que es importante tener en cuenta el contexto. Esta campaña nacional para la Semana Nacional de Vacunación surge con brotes de sarampión y con brotes de tosferina. Que se le llama, me parece, la tos de los 100 días o algo así, la enfermedad de la tos de los 100 días, porque afecta principalmente, además de infantes, adultos mayores que les dan ataques de tos durante 100 días y que hay personas que también han fallecido por eso. Es una enfermedad bastante grave. Entonces, en este contexto, como bien decía Charo, donde les está explotando la bomba ya fue en Texas, en Estados Unidos, donde ya han fallecido 3 menores por sarampión. Y hasta ahorita lo que se tenía monitoreado es que no habían sido vacunados. Y parte de este contexto también está como no sé cómo llamarle, pero el grupo antivacunas, ese grupo de personas que están en contra de la vacunación, que tienen desconfianza, que hay desinformación. Y un ejemplo muy claro es el secretario de Salud de Estados Unidos, que cuando lo nombraron hubo muchísimas críticas porque él es totalmente antivacuna y él tenía años pronunciándose en contra de la vacunación. ¿Qué es lo que pasa? Acaba de poner 2 tuits
en donde él habla de la importancia de reforzar la vacunación para el sarampión y que van a empezar a reforzarlo en Texas. Porque están viendo todo este tipo de brotes, llevan a más de 400 casos y la mayoría son ahí en Texas y la mayoría son personas que no estaban vacunadas. Creo que el contexto en el que se está dando coyunturalmente también va a ser importante para México, sobre todo con los brotes que ha habido, y los brotes que se han tenido aquí han sido porque son importados, son casos que se trajeron de otro país, principalmente de Estados Unidos. Y nuevamente va a ser volver a sacar las cartillas, ya desde el 2019 aproximadamente, ya no era algo que se le dio prioridad a otros casos. Yo creo que un problema que también va a ser una arista importante estar viendo es que sí haya suficiente abasto de vacunas. Porque creo que hay un margen de oportunidad, podría llamarse, cuando alguien va a un centro de salud, cuando alguien va con su médico, ya sea con particular o en clínicas públicas, que si te revisan y si en ese momento tú tienes, ves que te faltan 2, 3 vacunas, pero las tienen en ese momento, te las aplican en ese rato. La diferencia es de que si vas y te dicen, te faltan 5 vacunas, pero no las tenemos, venga después, Ya no vas. difícilmente van a no regresar. vas. Así es. Sí, es una magnífica noticia. México había avanzado muchísimo, ¿no? En el mundo, los campeones de Más la de vacunación. 90%. Todos nos acordamos de Definitivamente. los jingles, todos nos acordamos de la triple, ya te pusieron la Sí. triple. Y todos estábamos al pendiente de que la cartilla de vacunación de Estuviera nuestros completa. hijos estuviera completa. Definitivamente. Después se descuidó, un poco por descuido, otro sin duda tuvo que ver con la economía, con la austeridad y no gastar y no tener en vacunas, pero a final de cuentas es también una inversión, porque es más barato vacunar que atender las enfermedades. Y hay que decirlo en términos económicos, la prevención en salud es vital para que los otros servicios, cuando sí se necesitan, tengan los recursos suficientes. Pero la buena noticia, una de las buenas noticias alrededor de esto es que la presidenta demuestra que es capaz de torcer el rumbo, que no necesariamente va a seguir acríticamente lo que le heredaron. El reponer esto es decir, no, hicimos mal, vamos a reponerla y vamos a cambiar las cosas por estos pequeños, que no tienen nada de pequeños, son 30 brotes, 35, 50, para la familia es 100% de brotes. Para la familia que está sufriendo un hijo enfermo es el 100% de los brotes. Así que me parece muy bien. No pensemos o no les demos tanto espacio a los grupos antivacunas. La obligación del Estado mexicano es el derecho humano a la salud. Y el derecho humano a la salud pasa en primera instancia por las vacunas. Ahora, Y está obligado a proveerlas. la palabra es confianza, ¿eh? Porque al final de cuentas yo también lo veo como algo muy positivo. Claro, estamos en el arranque y en el anuncio de una campaña. ¿Cómo se implementen los resultados que vamos a ver? Eso estará por verse. Ojalá resulte muy bien, con abasto, con una logística adecuada, con una respuesta de la gente positiva ante temas de desconfianza. A ver, me parece que como en todo, sobre todo que es cierto lo que planteaba Trini, el COVID vino a ser una coyuntura global que movió las reglas del juego en esto. Es decir, no solamente eran los grupos antivacuna, era el temor de la gente, era el hecho, vamos a decirlo, de no tener alternativas, eran gobiernos que se negaron a la ayuda global. Fíjate cómo a veces cuando esto quieres hacer un planteamiento político, que ojalá este gobierno huya de esto en un tema tan serio como es el derecho a la salud, porque si se impone en la política como en otros temas y la propaganda política... Pues fue Donald Trump el que mermó justo la campaña, ¿no? Cuando el sin COVID. duda, sin duda. La señal máxima sería que recuperaran a todo ese personal que sabía hacerlo, que Cenovich, el secretario de Salud, es una persona que sabe, es una persona muy preparada y creo que se está demostrando. Lo que hicieron también fue dar de baja a todas esas personas que durante años planeaban las campañas de vacunación. Técnicos. Porque Y no que solo es sabían, una ¿no? campaña. Porque el sector salud tenía experiencia en logística, en la aplicación de vacunas en todo. Es un desafío para el gobierno en un tema muy serio. Ojalá se haga bien, porque además es en bien de muchas personas. Sí. Y sobre todo también comentar con la gente, hacer un llamamiento a cobrar conciencia de lo vital que es volver a lo básico en la salud. Y algo muy básico son las vacunas. Efectivamente, todos recordamos cuando niños, que fue hace 5 minutos, pero cómo tenían nuestras mamás y los papás, ¿no? Y ya, Los sellitos. los sellitos. No, Y bueno, era un la tema de fila cultura, de en la sentido, escuela porque iban te a la vacunabas escuela. porque te vacunabas, Eso es ¿no? cierto. Y de manera obligatoria, claro. Guillermo, nos tenemos que ir. Qué lástima. Pero bueno, No se vayan. No se vayan. usted quédese la señal de Canal 4, por supuesto, pero así me tengo que despedir de mis compañeros, mi querido Guillermo. Buenas Gracias. noches, gracias. Buenas noches. Es un Charo, gusto, gracias. Trini, como siempre. Un Buenas gusto y que noches. se vayan a vacunar. Así es, a gusto. Al contrario, Vacúnense. Trini, gracias por la invitación. Buenas noches. A usted, muy buenas noches. Gracias por su compañía.